Y en esta séptima noche del séptimo mes, quiero compartir con ustedes el testimonio de un amigo muy querido, quizás muy poco conocido de mucha gente, solo algunos pocos de ustedes saben de qué se trata, pero en unos minutos ya estaremos hablando de alguien conocido. Es nuestro querido amigo Barry Bradford. Él conoce, por ser el profesor particular de inglés de nuestra querida Sandra Villabona. Entonces, desde hace años están en esa relación maestro-discípulo. Y entonces, cuando llega el tiempo del confinamiento y de la pandemia, desde entonces, Barry ha estado conectado fielmente en la nube y su edificación espiritual ha sido por este canal. Claro que había una fundamentación, una semilla, pues él crece en un hogar creyente, sus padres de formación tradicional protestante en los Estados Unidos. Y bueno, ellos viven allí en Colorado y pues él ve para que los negocios de su padre estén funcionando bien. Es ingeniero mecánico y bueno, pues él con su familia son propietarios de una gran hacienda ganadera allí en Colorado, y pues ganadera, y también tienen algunos cultivos, pero bueno, ese es el punto. Es, a ver qué les comento. Él ha viajado por todos los estados de la Unión y él personalmente maneja una tractomula llevando ganado del que sale de sus haciendas, de sus tierras, para la comercialización de ganado. Y bueno, es conocedor de las culturas latinas, ha estado en México, en Colombia, por supuesto, en Brasil aprendiendo portugués, el cual también lo habla, y es profesor certificado de idiomas. Bueno, él está, como les dije, pues al frente del negocio de los padres. Él es el administrador, gerente, el obrero principal de eso. ¿Qué tipo de persona es Barry Bradford? Vamos a contar una anécdota sencilla. Cuando viene la pandemia, entonces sus clases se disminuyen notablemente, por ende los ingresos que él genera, porque él no toca las finanzas de su padre, es lo que se llama un buen hijo. Entonces está aquí en Colombia, y una amistad que conoce que él está pagando alquiler de donde vive, etcétera, tiene muchos gastos, le dice: bueno, tengo mi casa vacía, se puede pasar ahí y no paga arriendo, y pues es una ayuda financiera. A lo que Barry contestó: gracias, pero las personas que me arrendaron son personas que me abrieron las puertas me facilitaron las cosas. Yo soy un desconocido, un extranjero, y es el arrendador, digamos, el casero, es un señor ya de edad avanzada y necesita tener arrendado lo que yo le estoy pagando, un alquiler, y él necesita ese dinero. Si yo me voy, yo voy a ahorrar, pero dejo a esta persona sin ingresos en plena pandemia. Entonces prefiero trabajar duro y conseguir recursos, pero
seguir pagando mi alquiler. Entonces, pues dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y con esto he dibujado una imagen en la mente de todos ustedes para presentar el perfil, el tipo de persona de la que se va a presentar a continuación. Él nunca en la vida va a decir, yo soy una persona generosa. No, eso no lo dice nadie que sea generoso, dice eso. Eso lo tiene que decir el mundo. Muy bien, entonces, pues bueno, sin mayor presentación, dejémoslo que él hable por sí mismo, y espero que pues presten atención a los subtítulos si no entienden lo que dice. Que sea de edificación para todos. Es una muestra más, un ejemplo más de tenemos personas jóvenes, personas viejas, personas muy ricas, personas empezando a crear su base financiera, personas con muchísimo estudio, con un poquito de estudio. Tenemos todos los extremos, personas que llevan mucho tiempo caminando en la iglesia, y este es un caso de una persona nacida a partir de hashtag en la nube. Entonces, con ustedes, nuestro amigo. Hello. I would like to address this to Senor Alfredo, Doña Paloma, the brothers of the church. Today is in English. This is your English lesson for today. My name is Barry Bradford. I'm a member of your church because of your member Sandra Vidavona. My friend invited me at the beginning of the pandemia. When I was living in Bogota, I was teaching English there. What was it? It must have been March or April of 2020. I have been viewing your church online since then. I'm home now. I live here in my small, modest home in the Llanos Grandes de Colorado. I'm in the plains of Colorado. We live on grassland. My family owns cows, and so here I am. I would like to tell you something about what I have been learning from my contact with you all. What have I learned essentially from attending your church? I think the most important thing is that I have learned that we have so very much in common. We are so much alike. I wish I could tell everybody in the world that all of us have so much common ground. We have so much commonality that we should be friends. We should be neighbors. We should be allies. All of this conflict needs to go away in this world. I do have a chance to, and especially when I speak to those in Bogota, that about your church on a regular basis. I tell them that I listen to you on Saturday evening. Anyway, a little background for myself. I was living in Bogota in early 2019
and I got a job with Peterson Language Consultants. And one of my first students was Miss Sandra Vidabona at Price Waterhouse Cooper, not too far from where I was living in Norte de Bogota. We then became good friends, and then of course, like I said before, the pandemic forced us all to stay home, and she invited me to attend to this virtual church. This church and Sandra and the wonderful people I know in Colombia are the biggest blessing I can think of in my life. As far as I can't think of anything that is more of a blessing. Has been more of a blessing in my life. The kindness that the Colombian people have shown me is the world level. It's the best that I know of. Sometimes I think that my country could learn so much from your country. It's a wonderful experience that I have had. Another thing I would like to say is that when I was a child, when I was young, when un joven, I was raised. I went to a church very similar to this one. And the reason I say that is that the stories they are the same stories. We teach, our culture and your culture teach the same stories. We teach the same stories about the life of God, Christ and the stories of the Bible, and we have so many similarities. Now, of course, I get to listen to them in the Spanish, which benefits me as well because for the longest time I will be a student and learning more and more, mejorando mi español para el resto de mi vida posible. I just want to say thank you, and I will continue attending your church. Thank you again.